Aquí está el profeta Amós. Él dice, no soy profeta. Él dijo así, ¿no? No soy profeta. Pero Dios lo nombró profeta. Dios lo puso como profeta. No, Dios no es de colocar nombres, colocar títulos, no. Dice él, no soy profeta. Ahora hago una pregunta. ¿Cómo se conoce a un evangelista? ¿Cómo se conoce a un evangelista? ¿Cómo hacen ustedes para distinguir cuando alguien es evangelista? Hago esta pregunta. ¿Cómo hacen para distinguir cuando alguien es pastor? ¿Cómo hacen para distinguir cuando alguien es profeta? Pregunta. Las tres respuestas son iguales. ¿Cómo hacen para conocer a alguien que es pastor o a alguien que es evangelista, a alguien que sea profeta? ¿Cómo hacen para reconocerlo? Alguien escribió porque habla el Evangelio, porque habla el Evangelio, es enviado por Dios, predicar el Evangelio, por lo que sale de su boca cuando anuncia el Evangelio, por su vestimenta, el vocabulario. Hay diferentes respuestas, ¿no? Pero creo que hice muchas preguntas seguidas, entonces de pronto hay confusión. ¿Cómo? Voy a hacerla una por una, porque hice las tres y veo que parece que están respondiendo a las tres al tiempo. Entonces voy a hacer una por una. Entonces, ¿cómo se reconoce que alguien es profeta? ¿Cómo se reconoce si alguien es profeta? ¿De qué manera reconocen a un profeta? ¿Cómo pueden identificar a un profeta? Porque profetiza. Porque profetiza. Exacto. Sí, es que esa es la respuesta. Porque lo que dice se cumple. Porque profetiza. Efectivamente, un profeta se reconoce porque profetiza. Y creo que estaban contestando a la pregunta, ¿cómo se conoce a un evangelista? Porque comparte el evangelio. Sí, aunque bueno, ciertamente se debe cumplirse, así como dijo el hermano, no solo es profetizar, sino que se cumpla lo que dijo. Tienes razón lo que dijo. Debe profetizar y se debe cumplir lo que dice. Entonces, ahora pregunto, bueno, siguiendo el mismo hilo conductual, ¿cómo se reconoce a un evangelista? Muchas personas anuncian el evangelio o están seguras de que están anunciando el evangelio. Muchas personas están seguras que anuncian el evangelio. Entonces, según esa definición, porque evangeliza, entonces, en todas las congregaciones. Entonces, ¿cómo se conoce a un evangelista? Porque predica el evangelio, porque habla el evangelio. De pronto no escucharon la última aclaración que hice. Porque es justo. Las personas reciben la salvación. Entonces, des en cuenta la primera pregunta era, ¿cómo se conoce un profeta? Porque profetiza. Les voy a contar. Aquí cerca, como a 10 cuadras, no más, como a 20 cuadras, hay una que se conoce como ministerial, así, el nombre empieza ministerial. Y esa denominación se caracteriza porque cuando las personas llegan, se le acerca a alguien por detrás y le dice en el oído, la primera vez que una persona va, entonces le asignan a alguien, vaya, profetícele a tal persona. Y entonces cuando ya están todos orando y con los ojos así cerrados, esa persona se le tiene que acercar por detrás y se le acerca y le dice, Dios me dice que esta semana vas a tener una oportunidad de trabajo, no la desperdicies, esa oportunidad de trabajo te va así. Entonces, en esa denominación enseñan que hay muchas personas que profetizan. Entonces, según la definición de que un profeta se conoce porque profetiza, significaría que habla. ¡Sí! La hermana Pam dio la respuesta completa. Habla el evangelio y tiene frutos de justicia. O sea, sale un justo. Porque el que habla aparentemente evangelio, pero saca pecadores, ese no es evangelista. O sea, está mal decir que se conoce un evangelista porque predica el evangelio. Está mal decirlo así, porque hay muchas personas que se hacen llamar evangelistas y que supuestamente anuncian el evangelio, pero lo que producen son pecadores.
Personas que eran pecadoras y siguen siendo pecadoras, pero ahora son pecadores que se sienten con las pilas recargadas. Cada domingo sienten que recargan las baterías. Eso no es evangelizar, eso no es un evangelista, sino evangelista es aquel por... Pero hay un solo evangelio. Sí, por eso hay un solo evangelio. Muy bien, muy bien. Por sus frutos los conocerás. Entonces solamente, bien, quien escribió solo hay un evangelio, solo hay un evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Lo dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados. Él escribe, además os declaro el evangelio que recibisteis. Él primeramente, ¿qué es lo que anuncia? En el versículo 3 dice, primeramente os doy lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál es la buena nueva? Primero que todo, para que sea una buena nueva, tiene que haber un antecedente de que habían condiciones malas. La condición, por ejemplo, para una persona que tenga un cáncer terminal, si sale en el periódico que en Japón descubrieron la cura contra el cáncer y que es efectiva y la lograron meter en una pastilla, que la persona que se tome esa pastilla, aunque esté en la fase terminal, se cura el cáncer, aunque esté en la fase terminal. Entonces, ¿para quién será una buena nueva esa noticia de que salió la cura contra el cáncer y que está en una pastilla y que el que se tome esa pastilla? Para el que tenga cáncer, para los que tengan cáncer y que estén en la etapa terminal, que ya les queda, los médicos dicen máximo 3 meses de vida y la persona ya está acostada, postrada en una cama, ya empezó a adelgazarse y ya casi no puede hablar y solo siente dolor y le inyectan morfina. ¿Para qué persona es buena noticia que salió la cura contra el cáncer? Para la persona que tiene cáncer, ¿sí? Y que esa cura soluciona incluso el cáncer terminal. Para los que tienen cáncer, aún en etapa terminal, para ellos es buena noticia. Entonces, el Evangelio es buena noticia o buena nueva. Buena noticia o buena nueva. Eso es el Evangelio, traduciéndolo de griego a español. Entonces, en español, ¿cómo se dice? Buena nueva o buena noticia. ¿Cómo se dice en griego? Evangelio. ¿Sí? Entonces, evangelio. ¿Qué es el evangelio? Nos acostumbramos a pronunciarlo en griego. Digámoslo en español. ¿Cuál es esa buena nueva? ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es ese evangelio? Y ya que alguien escribió, el evangelio es uno solo, entonces, el evangelio, ¿para quién es una buena noticia? ¿Para quién es una buena noticia? Para la persona que es pecadora. Porque el evangelio es, Cristo murió por nuestros pecados. La persona que es pecadora, para esa persona, el evangelio es una buena noticia. ¿Quiénes no pueden recibir el evangelio? O sea, realmente existen 2 tipos de pecadores. Hemos hecho videos explicando las 2 clases de pecadores. ¿Qué clases de pecadores? Una persona que no puede hacer absolutamente nada por su pecado, no puede solucionarlo y sabe que no puede y que por el pecado va a ir al infierno. Existe ese tipo de persona, la que está seguro que por el pecado va a ir al infierno. No tiene ninguna otra opción. La única opción, sí o sí, no hay otra, es ir al infierno. Existe esa clase de pecadores, no sé si sabían. Pero existe otra clase de pecadores que depende de ellos. La solución para dejar de ser pecador está en la mano de ellos. Entonces, estas personas, ¿cómo tratan de solucionar el pecado? Pues dejando. Si el pecado era codiciar, pues esforzándose para no codiciar. Existe esa clase de pecador, existen los 2. Entonces, el que está esforzándose por dejar de hacer, por ejemplo, y pregunto de esta manera, el que se está esforzando para nunca más volver a codiciar, porque la Biblia dice no codiciarás, la ley. Un punto de la ley, nombro la ley. La ley dice no codiciar. Uno de los puntos de la ley. La ley son 613 puntos. La mayoría apenas conoce los 10 mandamientos. Y entonces hablemos de uno de los 10 mandamientos. Hablemos de uno. No es necesario hablar de todos. Uno solo, porque la Biblia dice que el que infrinja uno se hace culpable de todos. Así dice la Biblia. Santiago 2:10. El que infrinja un punto de la ley se hace culpable de todos. Entonces, como la ley dice, no codiciarás, la persona que se está proponiendo, ¿ustedes qué piensan? La persona que se está proponiendo
no volver a codiciar. Esa persona se propone, con todo su corazón se propone, ahora sí, no voy a volver a codiciar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esa persona no va a volver a codiciar? Pregunto. La persona que se propone, no voy a volver a codiciar, porque como en la ley dice, no codiciarás, no voy a volver a codiciar. Más lo va a hacer. Sí, efectivamente. Más lo va a hacer. Codicia más rápido. Va a estar proponiéndoselo. No alcancé a leer. Codicia cada minuto. Sí, efectivamente. Cuando una persona se propone no infringir un punto de la ley, ese punto de la ley que se propone no infringir, lo va a infringir con más fuerza. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora que estoy nombrando un punto de la ley, hay pecadores que ¿por qué son pecadores? Por un punto de la ley. Porque la Biblia dice que el que infrinja un punto, un solo punto de la ley que infrinja, y se hace culpable de todos los puntos de la ley. Por ejemplo, una persona que dice, yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo sí he mentido, pero procuro no mentir. Cuando dice procura no mentir significa que miente, ¿no? Que de vez en cuando se sorprende mintiendo. Sí, yo codicio, pero me voy a proponer no codiciar. Cuando infringe un punto, uno solo, el de codicia, solo el de codicia. No es necesario hablar de todos. Cuando infringe el punto de codicia, ya se hizo culpable de toda la ley. ¿Y qué estoy nombrando? Un punto de la ley. Estoy nombrando un punto de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la palabra sobre las personas que se fijan en ese puntico de la ley? No mentir, no codiciar, no hacer esto, no hacer aquello. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3:19. Hay una frase muy hermosa en Romanos 3:19 que habla de este tipo de personas. Hay dos tipos de pecadores, ¿no? El que no puede solucionar el problema del pecado, el que ya no tiene ninguna solución. Esa persona solamente le queda ir al infierno. La paga del pecado es muerte. Esa persona va a ir al infierno por ser pecador y sabe que no lo puede solucionar. Pero existen los pecadores que están en la lucha. ¿Pero cómo están en la lucha? Luchando contra un punto de la ley. Ellos mira, ¿qué es lo que están mirando? Un punto de la ley, solo un punto de la ley. Entonces, no necesitan mirar mucho, solo uno, no necesitan mirar dos, tres. Con que infrinjan uno, ya. Entonces, ¿qué dice Romanos 3:19? Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Así dice la palabra, Romanos 3:19. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Qué significa esta persona que está luchando? Porque es que la ley dice, no va a decir la palabra en la ley. Dice con otras palabras, es que en la Biblia dice no codiciarás, en la Biblia dice no mentirás, en la Biblia dice, entonces esa persona está tratando, no se da cuenta, pero está mencionando la ley. Esa persona que menciona la ley, es que voy a tratar de no codiciar, acaba de mencionar la ley. Todo lo que la ley dice, ¿para quién lo dice? Para los que están bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Este tipo de pecadores están bajo la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este otro tipo de pecadores? Los que saben que no tienen otra alternativa, sino que por ser pecadores, una sola cosa les espera, ir al infierno. No les espera otra. ¿Qué pasa con este tipo de pecadores? Pueden recibir la gracia. Este tipo de pecadores va a recibir la gracia. Cuando la Biblia dice que Jesús vino no por justos, sino por pecadores, ¿por quién cree que vino? ¿Por ese tipo de pecadores? No, porque son ellos los que están solucionando. Ellos están bajo la ley. Ya vimos por qué, lo hemos explicado acá, ¿no? Ellos están bajo la ley. Porque están mirando, aunque sea un puntito de la ley, solo un punto de la ley que los condene, ellos están bajo la ley. Ahora, los que están acá pueden recibir la gracia. Los que no tienen ninguna opción para salir del pecado, ellos van a recibir la gracia. Y cuando reciban la gracia, ya no son pecadores. ¿Qué son entonces? Si reciben la gracia y ya no son pecadores, entonces ¿qué son? Bíblicamente, ahora son justos. Entonces pasaron de pecadores a justos. Cuando la Biblia dice que Jesús no vino por justos, sino por pecadores, es porque Jesús venía a dar su justicia.
Él venía a justificar. Entonces, estos, ¿cuándo se sienten justos? Ellos se sienten justos porque están tratando. La justicia de ellos, ¿dónde está? En tratar. Están tratando de no codiciar. Van a codiciar y van a codiciar peor. Pero ellos no lo saben, no son conscientes de eso. Entonces ellos siguen en la lucha, siguen tratando. Ellos tienen su propia justicia. Ellos son justos de los que la Biblia dice, no hay justos ni aun uno. O sea, por medio de la ley, no hay justo ni aun uno. Por medio de sus obras, de su sacrificio, de su esfuerzo, no hay justo ni aun uno. Ellos son esa clase de justos. Pero la Biblia dice que los únicos que van al reino de los cielos son los justos. Así dice la Biblia. Entonces, ya que los únicos que van al reino de Dios son los justos, entonces hay dos tipos de pecadores. Hay dos tipos de justos. Hay un justo que Dios ve, de esa manera no hay justo ni aun uno. Pero Jesús vino por los pecadores. Entonces, hay dos tipos de pecadores. Solo por uno de ellos dos Jesús vino. No es por los que tienen su propia justicia. No es por los que están tratando por ellos mismos. Es por los que el pecado es bíblico. ¿El pecado de la Biblia cuál es? ¿Cuál es el pecado de la Biblia? No tienes ninguna opción. ¿Cómo dice Romanos 3:23? El que es pecador está destituido de la gloria de Dios. Por ese tipo de pecadores es que vino Jesús. Por el pecador que está destituido de la gloria de Dios. No tiene otra opción más que Dios se apiade de él y mande el Mesías a morir por los pecados. Y ya lo hizo. Existen estos dos. Entonces, dos tipos de pecadores, dos tipos de justos. Un tipo de justo, de esos no hay uno, ni uno solo. El otro, el que Jesús dice, y los justos irán a la vida eterna. Sé que esto no se suele enseñar. En las que se conocen como iglesias nunca van a hablar este tema. En las que se conocen como iglesias no tienen interés en que tu alma salga de la condición de ser pecador. Por eso, en las que se conocen como iglesias, ¿dónde están? Acá, en este tipo de pecador. Pero cuando miramos la Biblia, los únicos que logran llegar a ser verdaderamente hijos de Dios, los que dejan de ser hijos del diablo y pasan a ser hijos de Dios, son los que están acá. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Está en las manos de Satanás, está yendo al infierno, no tiene ninguna opción de poder ir al cielo. Esa persona que no tiene ninguna opción necesita que alguien lo salve. Entonces, si necesita que alguien lo salve, en la Biblia, cuando uno mira la Biblia, en la Biblia habla de que alguien es el Salvador. Uno pasa las páginas de la Biblia, aquí dice que hay un Salvador. El Salvador es Jesús. ¿Y de qué salva? Uno mira Mateo 1:21. ¿Qué dice Mateo 1:21? El Salvador, dice que salva a las personas del pecado. ¿Lo salva de ahogarse? ¿Lo salva de quemarse? No, el Salvador bíblicamente salva del pecado. De eso es que el ser humano necesita ser salvado. ¿Ellos necesitan ser salvados? No, porque hay dos tipos de pecadores, ¿no? Este tipo de pecadores, ellos están tratando, son ellos los que están tratando, son ellos mismos los que están tratando. ¿Por qué dije ellos mismos y por qué hice énfasis en esa expresión, ellos mismos? Jesús habla a los pecadores que están acá, los que no tienen ninguna opción, los que quedaron totalmente convictos en la muerte, los que están muertos. Entonces, ¿por qué hablé de esa expresión de ellos mismos? Porque Jesús dijo, para los que están acá, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso tampoco lo enseñan en las que se conocen como iglesias, pero Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Ellos cómo están solucionando el problema del pecado? Por ellos mismos. Entonces, si están solucionando el problema del pecado por ellos mismos, ¿necesitan un salvador? No, porque son ellos mismos los salvadores de ellos. Ellos están procurando salvarse a sí mismos. Imagínense en una piscina. Una persona que no sabe nadar, pero tiene mucha fuerza. Y esa persona patalea, porque alguien la tumbó a la piscina. Entonces la patalea, y logra llegar al orillo y sale enojada esa persona. ¿Esa persona fue salvada? No, esa persona solita logró salir de la piscina. El que tiene fuerza para hacerlo por sí mismo, esa persona no necesita un salvador. Pero tiran al agua a una persona que
No sabe nadar, pero tampoco tiene mucha fuerza. Entonces, pero se cansó rápidamente y tragó agua. Y se empezó a hundir, a hundir, a hundir, a hundir. ¿Esa persona necesita un salvador? Ese sí necesita un salvador. ¿Él puede hacer algo por él mismo? Ya no. Si nadie lo saca, en menos de un minuto, él va a morir. Ese que se hundió, ese necesita un salvador. ¿Ya entienden el concepto de Jesús es salvador? Sí. ¿Puede salvar al tipo de pecadores que están bajo la ley? No. ¿Puede salvar al tipo de pecadores que son pecadores por lo que ellos hacen o dejan de hacer? Ay, es que yo dije una mentirita. ¿Qué me acabas de nombrar? Mentirita, es que yo dije esta semana una mentirita. Sí, ¿cómo, eso que tú dijiste, ¿sabes cómo aparece en la Biblia? Ah, sí, en la Biblia dice no mentirás. Me estás nombrando la ley. Me estás nombrando la ley. La Biblia dice todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Cuando tú me nombras que te sientes mal y estás asustado y estás preocupado porque dijiste una mentirita, estás mencionando la ley. Todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Como tú me estás mencionando la ley y te sientes mal por un punto de la ley, significa que tú estás bajo la ley. Los que estaban acá en este grupo, los que eran pecadores por sus obras, no. Ellos eran pecadores, ¿por qué? Porque la Biblia dice que por ser pecadores están destituidos de la gloria de Dios. Que por ser pecadores una sola cosa les espera, el castigo eterno. Los que son pecadores de esta manera, ellos necesitan que los salven. Ellos no se pueden salvar a sí mismos. Estos están en la lucha. Están tratando voy a tratar, ya, yo dije una mentirita esta semana, pero voy a tratar de no volver. Ahora sí, de verdad, ya me propuse, no voy a volver a decir mentira. Ese tipo de persona está bajo la ley. ¿Ellos necesitan un salvador? No. El que no tiene ninguna posibilidad, es que no tiene ninguna posibilidad, va derecho al infierno, tiene el tiquete comprado y sin escala. Va directo, ese vuelo directo al infierno. ¿Por qué? El que es pecador de esa manera necesita un salvador. Y Jesús vino a salvar a los pecadores. Creo que ya sabes a cuál de los dos. Estos no necesitan salvador. Estos sí necesitan salvador. La mayoría de las personas, lamentablemente, no conocen esto. Solo conocen de aquí para allá. Solo conocen la mitad. Y en las que se conocen como iglesia, solo enseñan de aquí para allá. Por eso todo el mundo ve, no todo el mundo, la gran mayoría de las personas, el 99% de los que se dicen ser cristianos están acá. En el tipo de pecadores, porque hicieron algo. Ay, yo mentí, yo codicié. La ley, estás nombrando la ley. Todo lo que la ley dice, ¿a quién se lo dice? A los que están bajo la ley. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ay, pero es que yo nombré un punto de la ley. Cuando yo no. Sí, tú dijiste que te sientes mal porque tú mentiste. Estás hablando de la ley. Estás bajo la ley. Ay, porque yo codicio también. Estás bajo la ley. Sigue nombrando la ley. Entre más nombres la ley, estás bajo la ley. Y como estás bajo la ley, tú estás tratando de dejar de hacer, ¿cierto? Sí, yo ya no quiero volver a hacer. Ah, es tu querer. Es tu querer. Cuando leemos Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Mateo capítulo 8, versículo 5. Miremos Mateo capítulo 8. Aspiré por la boca. Aquí no puedo aspirar por la boca porque hay mucho polvo. Miremos qué dice Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. El versículo 3. Mateo capítulo 8, versículo 3. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, las personas que están tratando de dejar el pecado son ellos mismos. Es el querer de ellos. Es que yo no quiero volver a... ¿Qué me dijiste? Es que yo no quiero volver a mentir. Ah, es tu querer. Este leproso descubrió algo. ¿Este leproso en cuál lado estaba? El que puede ser limpio. El leproso quería ser limpio. Entonces, ¿ese leproso dónde estaba?
en el que quiere ser limpio y está tratando de ser limpio. Está buscando cómo ser limpio. Está buscando cómo, ya, no más lepra. No quiero, es que yo no quiero tener lepra. ¿Ese leproso estaba acá o acá? Cuando miremos qué dice el versículo anterior. El versículo 2 de Mateo 8. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Este leproso se dio cuenta, mi querer para ser limpio no sirve de nada. Mi querer no sirve para ser limpio. Ese es el tipo de pecador que no puede hacer nada para ser libre del pecado, no puede. Ese leproso representa, la lepra bíblicamente es sombra del pecado. Ese leproso que dice, Señor, si quieres puede limpiarme. Él necesita que alguien lo limpie. Él necesita el Salvador. Pero si una persona es leprosa y está tratando y se toma hierbitas y va donde tal médico y averigua, habla con las personas, dígame cómo puedo ser limpio. Entonces, vaya que yo conozco un doctor, pero ese cobra caro y esa persona, no sé, hace rifas, hace, no sé qué, hasta roba, hace cosas así y consigue el dinero para ir allá a pagarle a ese médico que cobra tanto. Y cobra tanto y no lo logra limpiar de la lepra. Entonces, esa persona que él mismo está tratando de limpiarse, nunca lo va a lograr. El querer de él no sirve. Los dos quieren. Los dos leprosos quieren ser limpios de la lepra. Pero hay un leproso que como no tiene ninguna posibilidad, ¿qué necesita? Un salvador. Alguien que lo limpie. Porque él mismo no se puede limpiar. No, así invierta todo el dinero, así vaya donde médicos, no hay nada que lo pueda sanar a él. ¿El médico por quién vino? ¿Por los sanos? ¿Por los que ellos mismos se pueden limpiar? ¿O el médico vino por los enfermos, por los que no se pueden limpiar? Él vino por los enfermos, pero ¿qué tipo de enfermos? Los que no se pueden limpiar. No el enfermo que está tratando de limpiarse él solo. No. Si se dan cuenta, hoy hemos hablado dos tipos de pecadores, dos tipos de justos, dos tipos de, lo último, de personas de querer, dos tipos de querer. Entonces, el querer de una persona, yo no quiero. Ese también quería, pero él se dio cuenta, mi querer no sirve de nada. No sé si se han dado cuenta, pero hoy hemos compartido el secreto para que una persona pueda ser salva. Y hemos explicado cómo la mayoría, lamentablemente, está de este lado. Del lado que va al infierno. ¿Por qué? Porque están en sus obras. Es lo que ellos hagan. En cambio, aquí está la columna de ¿quién? La columna de los que no pueden hacer nada. No sé si notan cuál es el requisito para poder ser salvo. Tienen que tener fuerza, tienen que quedar medio muertos. El que no quede como un medio muerto, ¿quién puede ser socorrido? El que está medio muerto. Él no puede hacer nada por sí mismo. Necesita que alguien lo salve. Y en la Biblia aparece la parábola de alguien que quedó medio muerto. Y Jesús explica esa parábola para explicar, esa es la persona que puede recibir la salvación. ¿Cuál? El que quedó medio muerto. El que tiene esperanza, el que tiene fuerza, el que puede hacer algo, está en este grupo. El que no puede hacer nada, está en este otro grupo. Solo este grupo puede ir al reino de los cielos. Este otro grupo, aquí está el 99% de los que se hacen llamar cristianos. Aquí, ¿quiénes están? El 1% de los que se hacen llamar cristianos y delante de Jesús, Él no les va a tener que decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Los que están acá, Jesús, ¿cómo los llama? Personas que en el nombre de Jesús han echado demonios, en el nombre de Jesús han profetizado, en el nombre de Jesús han hecho milagros. ¿Han conocido personas que en el nombre de Jesús oran? Hemos orado, se cogen hasta de la mano y oran cuando les colocan el plato de comida. Están en un restaurante y antes de comer cierran los ojos en el nombre de Jesús. Amén. Son personas que en el nombre de Jesús, han hecho muchas cosas en el nombre de Jesús. O sea, son cristianos, ¿sí? Para que diga que en el nombre de Jesús han hecho, son cristianos, pero son cristianos de este grupo. Son cristianos a quienes les va a decir Jesús, hacedores de maldad. Ellos pensaron, ¿cuándo nosotros no hay maldad? Si nos levantábamos temprano a orar, a leer, ayunábamos. El fariseo que se expresaba así, yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno 2 veces por semana, yo hago, él estaba acá. Pero había un publicano que estaba al lado de él y ese publicano decía, Señor, sé propicio a mí. Él no podía hacer nada por el pecado. Pero él estaba
Él se veía, al punto de vista de él, se veía mejor que el que está acá. Pero no sabía que el que está acá, ¿qué dijo Jesús del que está acá? Del publicano. Él descendió a su casa justificado. El que está acá nunca puede ser justificado. Mientras siga bajo la ley, no puede ser justificado. Espero que lo que hemos compartido el día de hoy te aclare cuál de estos dos grupos. Solo son dos. Medita sobre lo que habíamos explicado. Solo son dos grupos. ¿Dónde has estado? Si tú honestamente logras darte cuenta que habías estado acá, arrepiéntete. Mira el camino que has estado llevando. Muy lindo delante de las personas, pero el camino verdadero es este. Este camino es delante de Dios. Este camino es delante de los hombres. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas veces nosotros creyendo que estábamos sirviendo a Dios, estábamos engañados y no servíamos a Dios? Servíamos al enemigo de Dios, pero no sabíamos. Estábamos convencidos que te agradábamos con nuestras buenas intenciones, con nuestras buenas acciones, con esa música que cantábamos que nos hacía llorar y música que llamábamos cristiana, pero no éramos cristianos, ni los que cantan esas canciones, ni los líderes de esas supuestas iglesias donde colocan ese tipo de música, ninguno era cristiano. Pero nosotros pensábamos que sí. Padre, ten misericordia de las personas que hoy han escuchado. Permite, Señor, que puedan salir del 99%. Jesús habla de 99 ovejas, pero hay una sola que puede ser redimida. Permite que de los que han escuchado hoy, si estaban en ese grupo de los 99, pasen al grupo del 1%. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Lamentablemente la oración, que es lo más importante, noto que muchas personas se fueron. Se fueron 5 personas mientras estábamos orando. Y la oración es lo más importante. Es el resumen de todo lo que hemos compartido. Y es la comunicación con Dios. Es lo más importante. ¿Cómo las personas quieren? ¿Qué tipo de Dios quieren las personas? Si menosprecian la oración, menospreciaron todo de ahí para atrás. Todas las noches estamos compartiendo desde la hora en punto. En ese momento son las 38 minutos. Quiere decir que nosotros comenzamos hace 38 minutos, cuando la hora era en punto. Mañana nos vemos a la hora en punto. A la hora en punto. Y quienes quieran por la mañana, nos vemos dentro de 9 horas y 22 minutos. Calculen en sus relojes cuándo será dentro de 9 horas y 22 minutos. Ahí estamos compartiendo a la hora en punto, por 10 minutos, un versículo, el versículo del día de mañana. Nos vemos. Chao.